Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros y profesora Griselda Albarrán. A continuación les presentamos nuestro trabajo de la unidad 1, que es Antecedentes y Desarrollo de la Terapia y Modificación de Conducta. Nuestro equipo está conformado por mi compañera Araceli, Rocío, Blanca, Juana, Raúl y su servidora Alma. Muy bien. Como bien sabemos, la psicología clínica es la rama de la ciencia psicológica. En esta disciplina podemos encontrar elementos como la investigación, la evaluación, el diagnóstico, el, el tratamiento y la prevención. Su objetivo principal es el de poder identificar, tratar y aliviar el malestar o sufrimiento de los pacientes que estén atravesando alguna dificultad con su salud mental. Problemas tales como la depresión, la ansiedad, algún tipo de trastorno alimenticio o incluso algunas fobias. En esta presentación hablaremos de temas como la inadecuación del modelo médico y de cómo éste se basa en el estudio de los síntomas, ya que se cree que existe una relación entre la conducta del paciente y de lo que la enfermedad le está provocando, incluso factores relacionados con su entorno, su medio ambiente. Y, por ejemplo, la reflexología rusa, esta está desarrollada en Rusia. Esta escuela psicológica resulta ser la precursora del condicionamiento operante y tiene relación con la fisiología. Veremos quiénes desarrollaron y cómo es que la reflexología anuncia que los procesos psicológicos pueden reducirse a reflejos, ya sean procesos fisiológicos y elementales como consecuencia de la estimulación. Psicología comparada, todo lo que estudia y veremos qué escuelas se incluyen en esta disciplina, que se interesa básicamente por el comportamiento de los seres vivos. También aprenderemos sobre el conductismo y de cómo esta corriente de la psicología antepone el empleo de procedimientos experimentales con la finalidad de poder estudiar el comportamiento observable. Eh, ¿Qué es la conducta? Y tomando en cuenta su entorno como un conjunto de estímulos y respuestas. Ahora bien, voy a ceder el turno a mi compañera Blanca. Gracias. Vamos a hablar sobre la insatisfacción existente con el modelo médico. El modelo médico está basado en el concepto de enfermedad y atribuye como causa de la conducta anormal las patologías físicas o biológicas. El desarrollo de métodos de modificación de la conducta cambió el paradigma científico que se tenía sobre el estudio y tratamiento de comportamientos desviados, ocasionando así insatisfacción sobre la práctica clínica e investigación tradicional existente en ese momento. Siguiente, por favor. Entre los momentos históricos más relevantes en cuanto a la explicación de la conducta normal, tenemos a la demonología, que le atribuye a espíritus malignos las conductas desviadas. Más tarde, esta fue sustituida por concepciones orgánicas relacionadas con funciones cerebrales que explicaban dichos comportamientos, acelerando la investigación sobre enfermedades mentales. Finalmente, tenemos al psicoanálisis, que marcó el estudio de la conducta anormal, pues trató de explicar fenómenos psicológicos desde una perspectiva fisiológica y neurológica, a través de la jerarquización de procesos físicos y psicológicos dinámicos. Siguiente, por favor. En cuanto a la insatisfacción con el modelo psiquiátrico, es importante destacar que al introducir a la conducta desviada en el ámbito de la medicina, es decir, como enfermedad mental, se le comenzó a tratar de manera semejante a una enfermedad física, por lo que a través de un catálogo de síndromes y desórdenes busca diagnosticar y tratar trastornos psicológicos. Entre las principales insatisfacciones con este sistema tenemos que existen desacuerdos en los diagnósticos asignados. Hay evidencias poco claras de tratamientos efectivos. Se etiqueta a las personas que padecen un trastorno mental
y existen insuficiencias en los sistemas de clasificación que impiden un tratamiento de la conducta desviada según un contexto determinado. Siguiente, por favor. Tenemos la insatisfacción con las técnicas proyectivas. Las técnicas proyectivas buscan evaluar el funcionamiento psicológico del individuo por medio de la evaluación de diversas pruebas. Estos procedimientos han sido criticados especialmente porque existen diferentes interpretaciones de los observadores. Sus evaluaciones psicológicas tienen poca influencia en el tratamiento de la conducta anormal y son insuficientes para predecir la conducta. En cuanto a la insatisfacción con la psicoterapia, es importante que recordemos que el objetivo de la terapia es modificar los procesos psicológicos causantes de la conducta normal. Siguiendo este orden de ideas, tenemos a Eysenck, que se dio la tarea de indagar sobre la efectividad de la psicoterapia, concluyendo que no era más efectiva que la cura sin un tratamiento psicológico, es decir, a lo que llamó la remisión espontánea. Entre estas, tenemos también otras insatisfacciones con este sistema de la psicoterapia. Por ejemplo, que los efectos de la terapia son distintos según las personas. Existen diferentes tipos de medidas en la evaluación terapéutica y la selección de grupos homogéneos de pacientes para estudiar alguna conducta desviada obstaculiza la investigación. Siguiente, por favor. En la insatisfacción con el tratamiento institucional, tenemos que el proceso de institucionalización inicia cuando un sujeto es diagnosticado con una enfermedad mental, procediendo a un internamiento hospitalario para su tratamiento. Este método ha sido fuertemente criticado por las siguientes razones. Primero, la conducta de pacientes hospitalizados empeora a lo largo del tiempo. Se hace uso de drogas para controlar conductas extrañas y la hospitalización prolongada dificulta la integración a la sociedad. Además, las prácticas de tratamiento utilizadas en las instituciones producen cambios solo temporales en el paciente. Ahora, cedo la palabra a mi compañera Juanita Morales. Gracias. A continuación hablaremos de la psicología comparada. Esta psicología es una rama de la psicología que tiene sus orígenes en la teoría de la evolución de Charles Darwin. Esto dio pie al desarrollo de la psicología comparada, ya que mediante su trabajo de la selección natural, él plantea que las especies no son inmutables, sino que evolucionan a lo largo del tiempo a través de procesos de variación, herencia y selección natural. La psicología comparada se basa en la teoría de la evolución, ya que considera que la conducta y los procesos mentales han evolucionado a lo largo del tiempo adaptados al entorno. En este caso, Charles Darwin publica su obra en la expresión de las emociones en el hombre y los animales en 1872, y en ella explora cómo las emociones se manifiestan a través de expresiones faciales y comportamientos tanto en el hombre como en los animales. Él sugiere que muchas de estas emociones son universales y lo que pretenden es ayudar a la supervivencia y a la comunicación. De aquí, él analizó algunas emociones como la alegría, el miedo, la ira y el asco, y en esta misma obra también aborda la relación entre las emociones, la cultura y la importancia de estas expresiones emocionales en la interacción social. Siguiente, por favor. Es por esto que el concepto de la psicología comparada se reconoce como una ciencia que estudia el comportamiento de diferentes especies de animales, incluido el hombre. También estudia a la conducta humana y sus mecanismos en diversas especies animales para tratar de comprender la evolución filogenética del comportamiento. En este sentido, se enfatiza la importancia de entender las similitudes y diferencias entre las especies para poder tener una visión más completa del comportamiento humano. Siguiente, por favor.
Dentro de esta corriente surgen varias escuelas, mientras que en Norteamérica existen los experimentalistas que trabajan en laboratorios y experimentos. En Europa surgen escuelas como los anecdotistas, que surgen en psicólogos ingleses que se basan en anécdotas derivadas de la teoría de Darwin, anécdotas fiables sobre el comportamiento de algunos animales domésticos, en los cuales ellos, llevando a cabo aprendizajes como por ordenamiento de sus dueños, se creía que ellos poseían inteligencia. Por otro lado, surge también la escuela de los etólogos o de etología, que dedica el tiempo a observar los animales en su medio natural y ver cómo ellos se desenvuelven y van cambiando y modificando su conducta. Otra de las escuelas que también inició al mismo tiempo que otra más llamada ambientalistas, porque existe una controversia entre ellas, ya que por un lado los genetistas dicen que la herencia es la principal determinante de las habilidades de cada individuo. Es decir, que por ejemplo siempre de una especie, por ejemplo la ilustración que vemos que son jirafas, darán jirafas y el hombre siempre dará o creará hombres. Esto quiere decir que cada especie está determinada por la herencia genética. Y en el caso de los ambientalistas, aunque consideran parte de los genes de cada una de las especies, determinan que la conducta está determinada por el ambiente, ya que los animales modifican esta por la experiencia y aprendizaje, es decir, que tanto los animales como el hombre somos parte del espacio donde nos desarrollamos. Ahora hablaremos de los exponentes principales de la psicología comparada. Dentro de ellos vamos a encontrar primeramente a Lloyd Morgan. Él era un estudioso que promovió la observación objetiva del comportamiento animal. Para él, creía que el instinto no era más que la herencia física que aseguraba las coordinaciones básicas, es decir, los movimientos físicos de los animales. Así también el desarrollo de los hábitos ocurría como una mejora progresiva del control del organismo que ejerce sobre las estructuras hereditarias. El comportamiento animal se atribuía a la forma más simple de inteligencia y no a la inteligencia superior, y esto es conocido por principio de Morgan como el canon de Morgan, donde decía que no habría que pensar o estudiar mucho los movimientos que hacían los animales porque no se trataban de una inteligencia superior como es ahora relacionada hacia los seres humanos. Él decía que el control es progresivo y consciente y que avanza por ensayo y error, donde los ensayos eran tanteos propositivos dirigidos con el nivel de organización previamente alcanzado. Decía también que existe una esencial dimensión funcional propositiva y adaptativa que permite entender a todos los organismos como un solo sujeto, incluidos entre ellos el ser humano. La siguiente, por favor. El siguiente exponente es el Konrad Lorenz. Él fue un estudioso que promovió el comportamiento instintivo en condiciones de campo con una variedad de especies, entre ellas aves, gansos y otras más, en las que él apreciaba que las diferencias y los parecidos entre estas especies se investigaban con la intención de descubrir de qué manera este proceso de evolución ha formado cada especie. Para él el comportamiento de las especies es producto de la evolución y esto, bueno, va relacionado con la teoría de Charles Darwin que está como base fundamentada hacia la psicología comparada. Él veía al hombre como un animal que ha evolucionado a partir de otros animales, es decir, que por decir de la idea que tenemos que nosotros o el ser humano procede, por decir, del mono. La selección natural podía determinar la evolución de estas culturas y las especies. Siguiente, por favor. Por último, vamos a ver otro muy importante que es el George Romanes. Él era un psicólogo canadiense quien se le reconoce como fundador de la psicología comparada, ya que siguiendo los pasos de Charles Darwin, realizó un trabajo en el cual se dedicó a
a estudiar la inteligencia de los animales y crea una obra que se llama así, Animal Intelligence. En 1882 la publica y en este escrito él explora la capacidad cognitiva de los animales y plantea cómo estas habilidades pueden ser comparadas con la raza humana. Compara las cogniciones de diferentes especies, entre ellas primero, entre los de mamíferos, aves y otros grupos, y destaca la capacidad que tienen ellos para comunicarse, resolver problemas y adaptarse a su entorno. Plantea que el estudio de la inteligencia animal puede ofrecer una mayor comprensión de la naturaleza humana y el desarrollo de nuestras capacidades cognitivas. Es por eso que él creía que el instinto era describir un comportamiento complejo e innato de los animales, pero fue la primera persona que consideró válida la extrapolación de los resultados perdón, de sus investigaciones con animales para que fueran trasladados al estudio de la conducta animal y a la psicología humana. Así pues, sentó las bases para el estudio de la conducta animal y su comparación con la conducta humana. Y ya para terminar, es importante decir y recalcar que el psicólogo Rubén Ardila enfatiza que la psicología comparada su importancia es entender las similitudes y diferencias que existen entre las especies para que podamos tener una visión más completa del comportamiento humano. Asimismo, la psicología comparada trabaja de manera conjunta con otras áreas como la biología, la etología y la antropología y las neurociencias para poder comprender el comportamiento que tienen los animales y los seres humanos. Ahora cedo la palabra a mi compañera Rocío Contreras. Gracias. A continuación, vamos a hablar sobre el condicionamiento. Iván Pavlov fue un fisiólogo ruso, estudió el sistema digestivo con animales, específicamente con perros, y es un representante del condicionamiento, ya que gracias a sus investigaciones hace aportes a la psicología y a la educación. Durante su experimentación, observó las reacciones fisiológicas que producían los perros ante la comida. A estas reacciones las nombró secreciones psíquicas y posteriormente reflejos condicionados, haciendo referencia a cómo cualquier organismo con un sistema nervioso desarrollado podía emitir especiales en respuesta a su entorno. En esta investigación explica cómo se efectúan las conexiones entre diversos estímulos ambientales y reacciones reflejas. El trabajo de Pavlov es un referente de la psicología, tanto por sus métodos de investigación como la observación y cuantificación cuidadosa de su objeto de estudio. El condicionamiento clásico, dentro de sus experimentos, él comenzó tocando una campana justo antes de dar la comida a los perros. Al principio no reaccionaban al sonido, pero después de varias repeticiones, los perros asociaron el sonido de la campana con la comida, aún sin tenerla a la vista. Este experimento demostró el condicionamiento clásico, un tipo de aprendizaje asociativo, el cual es un referente para explicar aspectos relacionados con el aprendizaje, ya que abarca áreas como el lenguaje, la adquisición del conocimiento y del desarrollo de la conducta desviada y desadaptativa. Sin duda, una de las contribuciones más significativas en la psicología, ya que están fundamentadas de manera científica. Ahora vamos a ver el condicionamiento operante. Thorny estaba interesado en el aprendizaje de nuevas conductas y al igual que Pavlov experimentó con animales, en este caso con gatos, los cuales colocaba dentro de una caja y fuera de esta ponía un trozo de comida para incitar al gato a escapar. Mediante su observación, se dio cuenta que el gato cada vez tardaba menos tiempo en salir de la caja.
Thorndike formuló leyes o principios de comportamiento. Una de las más importantes fue la ley del efecto, la cual nos dice que es más probable que se repita un comportamiento seguido de una consecuencia positiva, mientras que es menos probable que se repita el comportamiento seguido de una consecuencia negativa. En esta lámina también podemos mencionar las investigaciones realizadas por Skinner, ya que hizo referencia a las consecuencias sobre la conducta y a poner en énfasis el aprendizaje resultante de las consecuencias, así como sus diferencias con el condicionamiento clásico de Pavlov, ya que consideraba que las conductas eran respuestas que operaban sobre el ambiente y se incrementaban o disminuían en función de los eventos que las siguen. A continuación cedo la palabra a mi compañera Araceli. Muchas gracias, Chio. Pues vamos a tomar como punto de referencia para exponer en esta lámina la reflexología rusa. Pero vamos a retomar un poco lo que acaba de exponer mi compañera Chio y vamos a retomar un poco los trabajos de Iván Pavlov con el estudio del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Este tipo de condicionamientos, que fue lo que desarrolló Iván, sirvió como génesis en los procesos de excitación e inhibición. Por otra parte, vemos que Becherev fue el fundador de la reflexología. Él desarrolló las teorías de Pavlov y Chenov. El nombre de reflexología lo acuñó Becherev. Él fue neurólogo y psiquiatra, cuyos intereses y actividades abarcan muchos campos, desde la anatomía hasta la educación, y él fue el que cultivó el término para designar su concepción de la psicología objetiva. Ahora vemos que Iván Ichenov descubrió los mecanismos de excitación e inhibición en el cerebro humano. La siguiente, por favor. Aquí vemos un ejemplo de lo que nos dice Chenov, que las emociones y los pensamientos vienen como consecuencia de los aprendizajes anteriores de reflejos involuntarios ante estímulos externos. Él nos desarrolló este pequeño esquema donde vemos cómo los movimientos voluntarios es, primero, la excitación de los nervios sensoriales. Esto da como consecuencia una actividad cerebral y un movimiento muscular. Este experimento lo puso a prueba con unas ranas en donde les daba descargas eléctricas y los nervios se contraían. Pero vamos a ver, en términos psicológicos, Chenov lo designó como estímulo, asociación y reacción del reflejo. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Muchas gracias. El objetivo del estudio de la reflexología rusa en la psicología, Chenov lo marcó en este objetivo, entender los mecanismos del aprendizaje, la formación de hábitos y la motivación. Con esto, ¿qué hizo Chenov? Su idea principal fue que los procesos psíquicos, o es decir, los de actividad cerebral, se fundamentaran en un proceso reflejo que inicia con la estimulación del medio externo. Su objetivo de investigación fue explicar las funciones superiores del hombre en términos científicos naturales. Él explicó que los reflejos eran la consecuencia de la excitación y o estimulación del nervio sensitivo que se manifiesta en el nervio motor. Los elementos de este mecanismo esencial fisiológico de los reflejos son el estímulo central en el sistema nervioso, así como su respuesta. Vemos un ejemplo sobresaliente que él expuso y fue a través de los primeros 6 meses de vida de un bebé como una actividad involuntaria, y esto lo expresa el recién nacido cuando cierra su mano ante cualquier objeto que sienta su palma. Posterior a este periodo de vida, el movimiento se realiza ya de manera voluntaria después de razonar y, si es necesario, agarrar un objeto que tenga a la vista. Le cedo en este momento la palabra a mi compañero Raúl. Gracias. Veamos ahora algunas nociones generales del conductismo.
donde revisitaremos algunos puntos. Primero, el enfoque en la conducta observable. Una de las características principales del conductismo es que hace énfasis en la conducta observable, rechazando la introspección y el estudio de procesos mentales internos como objetos de estudio. Eso como respuesta a las corrientes predominantes en los inicios de la psicología. Conductas respondientes y operantes. Las conductas respondientes son aquellas que son elicitadas por estímulos previos y no dependen de las consecuencias de la conducta, como los reflejos. En contraste, las conductas operantes son aquellas que operan en el ambiente para generar consecuencias y son modificadas por los resultados obtenidos o también llamadas consecuencias. Un ejemplo de conducta operante es el comportamiento de un estudiante que decide si estudiar o no para tomar un examen. Si decide estudiar y obtiene buena calificación, su conducta será influenciada por el buen resultado obtenido. Así que las conductas operantes son aquellas que son influenciadas por las consecuencias del ambiente. La siguiente, por favor. Refuerzo y extinción. El refuerzo del condicionamiento operante implica la presentación de un refuerzo positivo o la eliminación de un estímulo aversivo después de una respuesta, lo que aumenta la frecuencia de la conducta. Un ejemplo es el reconocimiento de un hijo que acaba de lavar los trastes del desayuno. La conducta de lavar trastes tiene más posibilidades de repetirse al haber un refuerzo positivo. La extinción, por otro lado, se refiere a la eliminación del refuerzo que seguía la respuesta, lo que resulta en una disminución de la frecuencia de la conducta, como sería el caso de los padres cuando deciden ignorar a un niño que hace berrinche. Siguiente, por favor. Aplicaciones prácticas. Las nociones del conductismo han llevado al desarrollo de diversas técnicas terapéuticas, como la desensibilización sistemática y el condicionamiento operante, que se utilizan en la modificación de conductas desadaptativas en contextos clínicos. A pesar de su éxito, el conductismo ha enfrentado críticas de su enfoque reduccionista que ignora los procesos cognitivos y emocionales que también influyen en la conducta. Algunos autores argumentan que una comprensión más completa de la conducta humana requiere integrar aspectos cognitivos y emocionales junto con los principios conductuales. Siguiente, por favor. La evolución del conductismo. A lo largo del tiempo, el conductismo ha evolucionado, incorporando elementos de otras corrientes psicológicas y ampliando su enfoque para incluir no solo la conducta observable, sino también la interacción entre la conducta y los procesos internos. Ahora se caracteriza por varias tendencias y desarrollos que reflejan su adaptación y relevancia. En la actualidad se ha logrado la integración en algunas corrientes con la psicología cognitiva. Además, ha logrado tener aplicaciones en contextos clínicos, en contextos educativos, además enfocándose en la conducta adaptativa y nutriéndose de la investigación en neurociencia y comportamiento. A continuación, Alma retomará la presentación. Gracias, Raúl. Como pudimos observar, gracias a las investigaciones de Pavlov en su laboratorio, se dieron a conocer los principios básicos del condicionamiento más importantes, que son el reforzamiento, el castigo y la extinción. Pues Pavlov se dio cuenta de que al ponerle la comida al perro, salivaba, y cada vez que le pusiera la comida, Pavlov hacía sonar una campana, de modo que cuando el perro lo escuchaba, asociaba ese sonido con la comida y salivaba. Asimismo, Skinner nos otorga que el conductismo se basa en los principios del condicionamiento, tanto clásico como operante. También Skinner pretendía modificar y adecuar métodos del condicionamiento operante al ámbito clínico para conseguir medidas experimentales útiles y objetivas de la psicosis. Y es así como otros grandes investigadores como Becherev, que asentaron las bases de la psicología clínica, gracias a estas investigaciones que podemos conocer más sobre la conducta humana y podemos, gracias a ello, desarrollar más técnicas para poder comprender ciertas condiciones por las que estén atravesando nuestros pacientes y así poderles ayudar a conseguir alcanzar una mejor calidad de vida.
Bueno, pues esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención y podrá notar que toda la información aquí expuesta está dentro de nuestras referencias. Excelente noche. Saludos.